Pues, buenos días a todos. Agradecerles el que acudan a este llamado, su vaya preocupación por los problemas que acontecen en mi municipio, que nos permiten mantener informada a la población sobre la realidad que pasa en Tepalcatepec, que es una realidad muy difícil, es una realidad que mantiene a la población presa del temor, de la zozobra, por conflictos de intereses de grupos. El que sale perdiendo siempre es el más humilde, el que necesita trabajo, el que no tiene ni para comer. Y bueno, la gente de Tepalcatepec lo único que quiere es que las cosas regresen a la normalidad, que regresen la tranquilidad, que haya paz en Tepalcatepec, como queremos que haya paz en los 113 municipios del estado. Queremos que haya paz en todo el país. Se ha focalizado mucho el problema en Tepalcatepec, como si la problemática fuera única y exclusivamente en ese municipio o en Michoacán, cuando es un problema nacional, cuando es un problema derivado de una estrategia contra el crimen fallida por un gobierno que no dio resultados, que fue el gobierno de Felipe Calderón, y hoy estamos simple y sencillamente cosechando los resultados de esa estrategia fallida. Yo tengo apenas poco más de un año en la presidencia municipal, tengo poco más de un año como alcalde, y cuando yo llegué a la presidencia municipal los problemas ya estaban. El problema de inseguridad ya quejaba a Tepalcatepec. Como presidente, la ley no nos da atribuciones para combatir al crimen organizado, pero estoy consciente de que como autoridad municipal debo de solicitar apoyo a las autoridades superiores. Por eso es que yo en abril del año pasado, aún vaya a sabiendas del riesgo que implica el hacer esto, el día 2 de mayo, solicité por escrito, aquí tengo el documento, que voy a regalar una copia a cada uno de ustedes, al señor gobernador del estado, el licenciado Fausto Vallejo Figueroa. Está firmado de recibido por la Secretaría Auxiliar del Gobernador, su intervención para que hubiera presencia permanente del Ejército y de la Policía Federal Preventiva en Tepalcatepec, porque era una petición generalizada, una demanda generalizada de la población, y aún a sabiendas del riesgo que esto implica, yo hice una solicitud al señor gobernador para que interviniera con quien se tendría que hacer para que hubiera seguridad en Tepalcatepec. No hubo respuesta, y yo creo que como autoridad municipal el hecho de que uno gestione o que uno pida el apoyo de las autoridades federales y estatales, pues es lo más que podemos hacer. Es un tema delicado, pero quiero decirles que estoy consciente de que nuestro estado ocupa que le perdamos el miedo a hablar, le perdamos el miedo a denunciar, que le perdamos el miedo a quienes se aprovechan de las armas o de la violencia para conquistar nuestro silencio. Y yo quiero decirles que lo que hoy voy a decir lo hago consciente de lo que esto puede implicar, consciente de que estoy amenazado, pero de que también el quedarme callado o el guardar silencio es convertirme en cómplice y en darles gusto a quienes lucran con el temor, a quienes a través de el uso de infundir el miedo, bueno, pues siempre han sacado beneficio de personal. Yo les quiero decir que el 24 de febrero en Tepalcatepec se levantaron en armas un grupo de personas en una reunión de la Asociación Ganadera Local. Había miles de ganaderos ahí porque, bueno, se renovaba la directiva de la Asociación Ganadera. Fueron muchos los que se sumaron porque la gente está cansada de la delincuencia, está cansada de estar bajo intereses criminales, y que, bueno, pues se les dio una salida al organizarse, a rebelarse, y lo cual lo obedece simple y sencillamente a un pueblo que quiso luchar por la libertad y la seguridad de su municipio. Hubo muchos ciudadanos que se sumaron a ellos. Yo me reuní con integrantes de esos grupos de autodefensa
el día 25 de febrero, un día después, en Palacio Municipal. Se especuló mucho de que yo había abandonado el municipio, de que yo había dejado mis funciones. Es totalmente falso. Hasta la semana pasada, que fui objeto de amenazas ya más agresivas en mi contra, yo he estado o estuve siempre en Tepalcatepec atendiendo todas mis funciones. Hasta el día de hoy no se han dejado de brindar ninguno de los servicios que como ayuntamiento nos corresponde dar, lo que es servicios públicos municipales, los programas sociales, seguridad pública municipal se está trabajando. Y bueno, el día 25 de febrero, una reunión con esos integrantes de los grupos de autodefensa, ellos me pidieron que interviniera para que hubiera seguridad. Yo les dije, es algo que solicité desde hace casi un año, afortunadamente no hubo atención, pero esperemos que con esto pongan los ojos en Tepalcatepec. Afortunadamente hubo respuesta, hablé con el secretario general de Gobierno, Jesús Reina García, hoy gobernador interino, y bueno, él nos ayudó para que se instalara una base de operaciones mixtas en Tepalcatepec. También se instaló una base permanente del Ejército, lo que constituye una fuerza de reacción de fuerzas federales pues muy significativa que no se tenía en Tepalcatepec. En el momento en que se instala la base de operaciones mixtas y en el momento en que se instala la base permanente del Ejército, creo yo que fueron atendidas por las autoridades estatales las demandas de los integrantes de esos grupos de autodefensa. Mas, sin embargo, esto siguió y fue tomando otros matices que se pueden interpretar de distintas maneras. Habrá algunos matices que tendrán que ver tal vez con hechos delictivos que no me corresponde a mí ni investigar ni dar opiniones al respecto. Creo que hay autoridades que se deben de encargar de ello. Pero sí me corresponde a mí hablar de los matices políticos. Quiero decirles que yo gané un proceso interno para ser candidato a presidente municipal en contra de dos candidatos, uno de ellos el candidato oficial del entonces presidente municipal de Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez, del mismo partido al que yo pertenezco, o al menos eso decía él, y que al momento en que yo le gané el proceso interno a su precandidato, este señor y toda su gente, todo su equipo, se fueron a apoyar al PRD. Yo jugué una candidatura con todo en contra, absolutamente todo, tanto gente de mi partido y otros partidos políticos. No obstante, el trabajo político que veníamos realizando de muchos años atrás nos permitió ganar el proceso electoral. Pero tuvimos en contra siempre a estas personas. Llego yo a la presidencia municipal y estas personas se han convertido en un lastre o en un grupo que se ha dedicado única y exclusivamente a atacarme desde el inicio de mi gestión. El último reducto que tenían estas personas era el Comité Municipal del PRI, encabezado por Martín Barragán Serna, que el día 24 de enero dejó de ser presidente del partido en Tepalcatepec. Casualmente, estos dos personajes son dos de los principales líderes de los grupos de autodefensa de Tepalcatepec. Son de los dichosos comandantes de estos grupos de autodefensa de Tepalcatepec. Casualmente, toda esa gente, no son pocos, son algunos cientos de personas, que son parte del equipo de trabajo de estos personajes, que fueron parte de su gabinete, fueron funcionarios, fueron trabajadores. Casualmente son los que han encabezado las marchas, los movimientos. Nosotros convocamos a eventos como una sesión solemne donde le entregaríamos, de ayuntamiento, donde le entregaríamos la presea Nemesio Cervantes Alcaraz al senador Ascensión Orihuela, y casualmente ellos convocaban una marcha en el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar donde íbamos a tener la sesión. Cancelábamos nuestra sesión y ellos casualmente también la cancelaban. Esto constituye una acción provocadora por parte de los grupos de autodefensa. Yo aquí les voy a entregar unos expedientes completos que detallan solamente una de las muchas irregularidades que nosotros detectamos en el gobierno de Uriel Farías Álvarez. Una planta de tratamiento de aguas residuales que le costó al pueblo de México 10 millones de pesos y en donde les voy a entregar fotografías, no hay ni siquiera 3 millones de pesos invertidos en esa planta de aguas residuales. Nosotros, como no queremos ser cómplices de personas que lleguen a cargos públicos para enriquecerse o para hurtar los recursos públicos, pues solicitamos inmediatamente una auditoría. Yo no recibí esa obra en la entrega-recepción, inclusive
se aprobó en el Cabildo una auditoría externa, y casualmente cuando alguien iba a investigar o a auditar esa obra, llegaban personas armadas a correrlos, y bueno, pues seguían lucrando con el miedo estas gentes. Escarbándole más nos damos cuenta de que esta planta de tratamiento de aguas residuales se construyó sin la validación de la Comisión Nacional del Agua. Me entregaron un dictamen donde se especifica claramente que, para empezar, el lugar donde se fincó esa planta de tratamiento de aguas residuales está dentro del cauce del río, y cualquier peso que uno le invierta ahí está expuesto para en una creciente se lleve la inversión. Yo tuve que invertir recursos de mi gobierno para crear una barrera de contención para que, en dado caso de una lluvia, no se llevaran esa obra, para que se pudieran hacer las investigaciones, porque está tan expuesta que si hay una creciente del río y se llevan la obra, pues ni siquiera vamos a poder hacer las investigaciones pertinentes. Yo con esto les quiero decir que efectivamente el 24 de febrero se inició una lucha por la libertad de Tepalcatepec, en la que participaron muchos ciudadanos que querían realmente la libertad de su municipio, pero también se inició una lucha política para tratar de difamarme, para tratar de denostarme, de afectar políticamente mi imagen, mi gobierno, y que mi único pecado fue llegar en contra de los intereses de quienes por años han manejado el municipio de Tepalcatepec, políticamente hablando y en otros aspectos también. Y bueno, el hecho de que yo llegara, el hecho de que la policía municipal la dedicara exclusivamente a cuidar al municipio y no andar cuidando a personas, pues implicó una molestia para ellos. Y quiero decirles que hoy declaro que creo que estos grupos de autodefensa es más un asunto político que un asunto de seguridad. Solicito a las autoridades correspondientes que investiguen y que se restablezca el Estado de Derecho. No se puede seguir permitiendo que haya quienes se aprovechen de un problema tan sentido como es la inseguridad en nuestro país para seguir lucrando políticamente o para querer afectar políticamente un municipio. Porque lo que está pasando en Tepalcatepec puede pasar en cualquier lado. Cada presidente municipal tiene otros partidos políticos que no lo apoyaron, hay mucha gente que no votó por ellos, tiene adversarios políticos que pueden aprovecharse de esta circunstancia, de esa situación, para politizar las cosas. Y lo más fácil será entonces el crear grupos de autodefensa para combatir al presidente municipal. En Tepalcatepec, al igual que en Buenavista, se están politizando las cosas. En Tepalcatepec yo le pongo nombre y apellido, y en Buenavista, si le hurgamos, le podemos poner nombre y apellido a quienes están detrás de todo esto. Inclusive algunos ostentan cargos públicos. Yo les quiero decir, en días pasados los grupos de autodefensa levantaron a regidores de Tepalcatepec, los presionaron para que fueran a una reunión. Ya en la reunión casualmente les dijeron que ahí no los llevaban obligados, y dichas reuniones fueron para obligarlos o persuadirlos a que hicieran lo necesario para quitarme de la presidencia municipal. Yo nunca he estado en contra de los grupos de autodefensa, simple y sencillamente tengo que adoptar una postura institucional, pero estas personas tienen la idea de que si no estás con ellos, estás en contra. No puede haber términos medios, y no podemos como presidentes municipales dedicarnos a trabajar en una posición institucional, porque el estar en esta posición es ya estar en contra de los grupos de autodefensa. Yo soy muy respetuoso, queremos la seguridad y la tranquilidad para Tepalcatepec. Hago un llamado para que el Ejército permanezca en el municipio, para que la Policía Federal permanezca en el municipio, que no se vayan, que se haga lo necesario para que se mantenga la seguridad y que no haya presencia de grupos delictivos en Tepalcatepec. Hago un llamado a los grupos delictivos
a las autoridades federales, a las autoridades federales para que hagan lo necesario para limpiar Michoacán de la presencia de grupos criminales. No puede ser posible que los ciudadanos se tengan que levantar en armas para que eso suceda. Hagan su trabajo, hagan lo que tengan que hacer. Queremos seguridad, queremos tranquilidad en Tepalcatepec, en Michoacán y en México. Y así como se está politizando en Tepalcatepec, así se está politizando Michoacán. Casualmente hay actores políticos que ahora se pueden a criticar, a denostar o a señalar, cuando fueron precisamente copartidarios de ellos quienes cerraron en algún momento políticas públicas, políticas de combate al crimen organizado, y que hoy simple y sencillamente se están viviendo las consecuencias de esas malas estrategias contra el crimen. Yo lo que digo es porque quisiera que en Tepalcatepec sirviera como punta de lanza para recuperar la tranquilidad de nuestro país. Yo exhorto a las autoridades municipales a que se pierda el miedo, a que le digo a los ciudadanos, no dejemos de denunciar, recobremos la confianza en nuestras autoridades, y la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública le corresponden única y exclusivamente al Estado. El Estado tiene la obligación de brindarla, y bueno, solicito yo al Estado que lo haga, y vamos a seguir trabajando. Yo voy a regresar a Tepalcatepec como presidente municipal, seguiré en mis funciones. Hay una denuncia presentada ante la Procuraduría, hay pruebas de quiénes fueron, y yo seguiré con mi trabajo. Cualquier cosa que me llegue a pasar, sabemos claramente quiénes son los responsables. Y bueno, quiero decirles que la población de Tepalcatepec me eligió por un periodo de 3 años, 8 meses como presidente municipal, y será precisamente el tiempo que yo esté gobernando el municipio. Guillermo, ¿por qué dar estas declaraciones que es un asunto político hasta ahora y dar a conocer los nombres hasta hoy? Y sería disculpar al gobierno del Estado porque no ha hecho su trabajo en materia de seguridad. Bueno, yo no estoy disculpando al gobierno del Estado, ellos son responsables por sus actos y yo por los míos. Yo lo hago hasta hoy porque hasta la semana pasada yo recibí amenazas de muerte por parte de estas gentes. Yo he tratado de llevar la fiesta en paz, he tratado de hacer las cosas de manera institucional, solicitando auditorías, que las instancias correspondientes actúen. Pero si ellos politizan y si ellos toman ese tipo de actitudes, yo no puedo quedarme callado, porque el quedarme callado es darles los instrumentos a ellos para que sigan con sus actitudes en contra de mi gobierno. Y lo hago porque precisamente ya no le veo yo caso a que se continúe con estos movimientos, estos grupos, porque hay seguridad en Tepalcatepec, porque está la PFP, porque está el Ejército. Se ha poco a poco restablecido el abasto de productos, de combustible. Quiero decirles que mucho se dice, mucho se especula de las causas del desabasto, pero la gran causa es que la gente tiene miedo de ir a Tepalcatepec. Les da miedo porque cuando hay tantas personas que están armadas, que traen armas de uso exclusivo del Ejército y que andan en la calle a cualquier hora del día, pues ¿quién va a querer ir a Tepalcatepec a surtir una tienda? En Tepalcatepec el permiso para portar arma es traer una playera de grupo de autodefensa y un paliacate cubriéndote la cabeza. Hemos visto la consecuencia de que haya un desorden con el asesinato del hermano del presidente municipal de Buenavista, que según lo dice la Procuraduría General de Justicia, tuvieron que ver los grupos de autodefensa. Bueno, pues con acciones como esa, nadie puede estar o sentirse tranquilo en esos municipios. ¿Por qué dices que es político el asunto cuando lo encabezan gentes como Hipólito y el abuelo, que son líderes de la delincuencia organizada y Tepalcatepec? Bueno, yo de eso creo que lo tiene que investigar las autoridades correspondientes. Yo digo político porque político se supone que es Uriel Farías Álvarez y se supone que es Martín Barragán Serna, un expresidente municipal de Tepalcatepec y otro expresidente del PRI de Tepalcatepec hasta hace unos meses, que son precisamente quienes encabezan los grupos políticos que se han encargado de estar afectando mi trabajo y mi imagen como presidente municipal. Perdón, te dejo
No, ya, creo que está terminado. Preguntarte respecto de lo que se ha manejado, de que tú pudiste haber sido producto de un respaldo del crimen organizado, de que hayas llegado a la presidencia municipal, con el apoyo del crimen organizado, de algún grupo delictivo. Son parte de la campaña sucia que estas personas han emprendido en mi contra. De ser así, hubiera sido también producto del crimen el diputado local y la senadora Luisa María Calderón, porque en Tepalcatepec ganó Guillermo Valencia la presidencia municipal, la elección a diputado local la ganó Osvaldo Esquivel Lucatero y Luisa María Calderón ganó la elección al gobierno del estado, o sea que creo que está totalmente fuera de lugar esos irresponsables aseveraciones, precisamente de gente que se escuda en el anonimato de las redes sociales para estar difamando, para estar inventando y que constituye una campaña sucia de estos grupos políticos. Alcalde, bueno, finalmente la federación dice que va a restablecer el orden en esta zona de Michoacán. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que ya se están tardando mucho. Yo creo que ha pasado mucho tiempo, yo no sé qué estén esperando, yo no sé cuál sea ahora el pretexto. Yo en reiteradas reuniones que he tenido con el gobernador me dicen que ya se van a tomar cartas en el asunto y que ya se van a tomar cartas en el asunto y seguimos esperando a que lo hagan y pues no se hace. Se hablaba que el día de ayer las obras comunitarias se habían apropiado de la presidencia municipal, ¿es cierto esto? Es totalmente falso. La presidencia municipal hasta hace unos minutos que recibí el último reporte está trabajando como lo hacemos normalmente. ¿No le tienen miedo al abuelo y al abuelo? Al final de cuentas, algunas publicaciones lo han vinculado como un operador de Chapo, él mismo estuvo ya detenido, Muriel fue acusado también de algunas cosas similares. ¿Entonces tienes miedo por ahí? Pues mira, yo creo que no hay enemigo pequeño. Esas gentes me han estado amenazando desde que fui candidato a presidente municipal, amenazas de todo tipo, inclusive llegaban a decir o a afirmar que yo no iba a tomar protesta como presidente municipal, pero pues si seguimos sometidos o presos del miedo no vamos a hacer nada. Yo creo que es momento de desprendernos del miedo y del temor y ponernos a trabajar, y yo creo que debemos de hacer lo necesario para que realmente nuestros pueblos sean libres y para que dejemos de estar expuestos a este tipo de personas. Quiero decirles que lo que pasó en Tepalcatepec, si ustedes hurgan o revisan en los archivos, algo muy similar pasó en el 2005, casualmente con los mismos actores, y bueno, yo creo que si en ese entonces quien ostentaba el gobierno municipal decidió quedarse callado, yo no lo voy a hacer y voy a hacer lo que sea necesario para que nuestro municipio esté bien, llevarlo por el camino del desarrollo. Los ciudadanos de Tepalcatepec lo decían, en un año de gobierno de Guillermo Valencia logramos hacer más que en los 4 años de gobierno del anterior presidente municipal. Las obras ahí están, las obras hablan mejor que nadie, y aquí están precisamente las obras del anterior gobernante, obras que incomodan que yo saque a la luz pública, y que hoy lo hago porque creo que es mi obligación el que no utilicen algo tan sentido como la inseguridad y que no utilicen a la población para tratar de esconder este tipo de acciones. Así que, bueno, pues yo hoy hago algo que a mí me deja tranquilo con mi conciencia. Yo creo que hoy más que nunca la sociedad michoacana necesita, y la sociedad mexicana necesita de autoridades que no tengan miedo, que tengan los pantalones bien puestos y que se los fajen para tomar las decisiones necesarias para restablecer el orden en nuestro municipio y en nuestro estado. Memo, entonces el gobernador Fausto y hoy el interino no tienen los pantalones suficientes para poner orden en Michoacán, porque vemos desorden por donde quiera. ¿Lo tienen o no lo tienen? Yo creo que en Michoacán durante 10 años se acostumbraron a resolver los problemas con dinero. Cualquier problema que había lo resolvían con dinero, y acostumbraron a una bola de vivales a estar lucrando con eso. Ya era el pretexto idóneo tomar la avenida Madero y salías de Palacio de Gobierno con un costalillo lleno de dinero. El dinero se acaba y el dinero se acabó.
Hoy el gobierno del licenciado Vallejo y del licenciado Reina, pues no tienen los recursos que tenían los de Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas, porque no solamente se gastaron los de su dinero, sino que endeudaron a los gobiernos que estaban por venir para resolver los problemas y para que la gente dijera que no veía, que todo estaba bien. Yo creo que hoy se tienen que resolver los problemas con el diálogo, porque no hay dinero, pero desafortunadamente esas gentes se quedan acostumbradas al dinero y por eso es que están las cosas como están. Usted dijo que el gobernador Fausto no le había dado el apoyo solicitado. Bueno, yo te estoy hablando de un caso personal. Pues me imagino que él hizo lo mismo con las autoridades federales y las autoridades federales pues no en ese entonces estaba muy cercano a un proceso electoral federal, era cambio de un gobierno federal y bueno, pues yo creo que esa pregunta habrá que hacérsela mejor al que era gobernador en turno. ¿Qué te han dicho los delegados federales, por ejemplo, de la Sedena, de la Secretaría de Gobernación? Pues dices que hay elementos del Ejército, de la Policía Federal, pero que hay gente armada con armamento de uso exclusivo del Ejército. ¿Qué te han dicho al respecto? ¿O por qué no los han detenido? ¿Qué es lo que ha pasado en este día? La respuesta siempre ha sido la misma. Están esperando el momento oportuno para restablecer el orden y bueno, pues yo sigo en espera de que eso suceda. ¿Cuánto tiempo considera que la ciudadanía esperaría más? Porque digo, en menos de un mes se salieron ya hace poquito más del 30% de los habitantes. ¿Cuánto tiempo más considera que van a aguantar y si se han notado que se siguen saliendo o interés de regresar de los que están fuera? Se ha salido mucha gente que regresaba al municipio no ha vuelto, está parado el comercio, muchos están esperando a que termine el ciclo escolar para salir de Tepalcatepec. Yo creo que el municipio ya no puede esperar más. Urge que se tomen las medidas necesarias, urge darle una salida a este problema, como sea, pero hay que darle la salida. Bueno, el municipio de Tepalcatepec no aguanta más esta situación. Yo lo que quiero decir es que esto es un problema más político que de otro tipo y creo que las autoridades estatales y federales están obligadas a darle una salida. Se buscaba o se pedía la bandera, era que querían seguridad, la seguridad ya está ahí, ya está el ejército, está la Policía Federal Preventiva. Bueno, pues ahora yo no sé qué sea lo que se persigue, pero lo que se persiga, el gobierno estatal y federal tiene que intervenir para restablecer el Estado de Derecho en Tepalcatepec y hago un llamado a los actores políticos a que dejen de politizar esta situación, a que no se aprovechen de lo que sucede en un par de municipios para hacer declaraciones tan irresponsables o que rayan a hacer un chiste de mal gusto como el que dio ayer un senador de Acción Nacional, cuando todo esto es consecuencia precisamente de las estrategias fallidas de un panista en la presidencia de la República. Yo creo que personajes como Luisa María Calderón no tienen la calidad moral para andar criticando ni para andar opinando. Si vergüenza tuvieran, no dirían ni opinaran al respecto, porque precisamente por culpa de ellos hoy estamos como estamos. Y bueno, costará trabajo tal vez que se restablezca la seguridad en México, pero creo que el gobierno está haciendo lo necesario para trabajar. Y el reto es mayúsculo. Hay que restablecer el Estado de Derecho en Tepalcatepec y el reto que sigue es aún más grande. Tenemos que hacer lo necesario para que se restablezca la economía. El gobierno del Estado y el gobierno federal tendrán que tomar medidas muy grandes, habrá que hacer inversiones muy grandes en Tepalcatepec para que no se perjudique aún más el municipio, porque la crisis que vendrá después de todo esto será la que estará más complicada. Entonces, deslindas estos grupos de autodefensa de los grupos de la delincuencia organizada. No. ¿O están juntos, están colaborando juntos? Lo que pasa es que son muchos grupos y son muchos intereses. Yo te hablo de los políticos porque me consta que ahí están, que ahí andan y que están politizando la situación. Ya intereses de cuestiones delictivas, creo que hay autoridades que tienen la obligación de investigar y de sacar a la luz a cualquier tipo de vínculo que haya con cuestiones delictivas. Ya pasó en Buenavista. Estos movimientos se prestan para que se infiltre cualquier cantidad de intereses. Sobre eso precisamente han corrido las versiones de que Servando Gómez, la tuta,
ha señalado que le regresen sus 2 municipios que él tradicionalmente ha venido controlando desde hace muchos años, y a cambio de eso pondría paz, se acabarían los problemas políticos, económicos y de todo tipo. ¿Qué hay de esto? Pues a mí no me gusta opinar de cuestiones o de argumentos que digan delincuentes. Yo no creo que no debemos de magnificar lo que diga un delincuente. Ese señor, eso es lo que es, un delincuente, y bueno, creo que nosotros debemos de trabajar en la gobernabilidad del municipio. Tepalcatepec no es propiedad de nadie. Tepalcatepec es un municipio libre, es un municipio que es de los tepalcatepenses, de los que ahí hemos nacido o de los que ahí vivimos por alguna circunstancia. Y yo creo que el que haya quien le ponga un título de propiedad a Tepalcatepec es demasiado irresponsable. Y yo creo que debemos de trabajar en que se restablezca la seguridad y que se restablezca la gobernabilidad, o más allá de la gobernabilidad, la tranquilidad de nuestro municipio. Oye, Memo, se dice que el ejército ha estado entrenando a esos grupos, incluso hay declaraciones de gente que ha sido detenida. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Yo no puedo opinar nada porque no me consta. Yo lo que he visto del ejército es que han patrullado el municipio, que están al pendiente de la seguridad, que efectivamente hay quienes portan armas de uso exclusivo del ejército y son civiles y lo hacen frente a ellos. Pues sí, también estoy consciente de eso, me consta, lo he visto, pero me imagino que están buscando el momento oportuno o el momento propicio para poder tomar la decisión de intervenir ya.